Muy bien, hasta allí estábamos con este tema de Luciano Pereira y David Bisbal. Me vine para este lado para la nota, después en la columna vamos a hacer lo mismo. Carla, estábamos hablando fuera de micrófono, no te conocía personalmente, un gusto realmente que estés acá y poder venir. Y esto que me decías, ¿no? Que ¿ustedes no sabían que él escribía, que Lautaro escribía? No, en realidad yo siempre lo estimulé desde muy chico porque lo veía con habilidades o cualidades, porque entre todas las características que él tenía era como muy aplicado, muy detallista. Y sentía que para él redactar era simple, le fluía. Pero siempre enmarcado en las actividades por ahí escolares, que uno, va siguiendo cuando es chico. Y siempre le dije, Lau, tenés una facilidad y una habilidad que tenés que aprovecharlo. Claro. No sabía que escribía en este nivel. En algún momento he visto algo, porque en el libro por ahí incluyo, de manera muy personal, pero bueno, me pareció que era válido, incluyo una especie de poema o poesía que él escribió en la escuela durante el momento de clases, y que lo leí porque yo fui docente de él, le di clases, y cuando miré el afiche con todos los escritos reconocí obviamente su letra y le saqué una fotito sin que él supiera. Y bueno, y empecé a leer eso. Y dije, bueno, acá hay algo y tiene algo para decir. Y evidentemente él sintió también que podía contar algo. Y lo que tiene es que, entiendo yo por todo lo que él dejó y por esos cuadernos, que él estaba buscando tal vez su estilo. Porque hay una variedad desde cuentos hasta poemas que tal vez yo pensé podían ser canciones luego, porque también había un cronograma con actividades semanales diarias, con una lista de objetivos, con proyectos, dentro de los cuales aparece esto de sacar un disco. ¿Él tocaba algún instrumento? Sí, él tocaba, desde muy chico, él fue a los talleres municipales, inició con guitarra, una guitarra que por suerte estaba en la casa de los abuelos, que era de su tía Carolina, y que se la prestó para ver qué salía. Y después se la terminó regalando Carolina porque vio que él le encantaba. Sí. Tuvo sus momentos, por ahí era chico cuando inició, y después ya más en adolescencia o preadolescencia, él como la guitarra lo acompañaba más, digamos, y era práctica. Y lo hacía más ya de forma autodidacta. Y sí, estos últimos 3 años, él había empezado piano con Adriana Muñoz en la Casa de la Música. Y bueno, primeramente también su tío, Adrián, le prestó un teclado. Cuando vimos que realmente le gustaba, le compramos uno. Y él estaba en forma permanente ensayando, practicando. Su pieza era su oasis, digamos. Claro. Y disfrutaba muchísimo de eso, pero a su vez, también por sus escritos, me doy cuenta que el dedicarse a esas actividades tenía como fin, él decía, el ayuno de dopamina. Él hablaba de desintoxicarse de todas las cuestiones que rodean así materialmente o tecnológicamente al mundo, y pensaba que el tocar instrumentos, cantar, leer por placer, eran actividades que les iba a permitir centrarse en el aquí y ahora y dejar de lado todo lo más superficial. Así que todas estas actividades lo llevaban a él incluso a tener sus momentos de paz y de placer personal. Y como un pensamiento muy maduro para su edad. Sí, Lauti siempre fue maduro. Por ahí tiene que ver con que fue el primer nieto de las dos familias. Su primer primo llegó 2 años después, y su prima también. O sea que por 2 años él fue un niño criado por adultos. Claro. Rodeado por adultos. Con muchísimo amor, obviamente, porque era también el primero. Pero él se crió en ese ambiente de adulto, si se quiere, con todos los condimentos propios de la niñez. Claro. Y siempre tuvo esta característica de
ser muy reservado, podríamos decir. Él pensaba mucho antes de decirte algo, evitaba dar respuestas rápidas. Él era muy racional. Y de hecho en sus escritos en algún momento él plantea, tal vez este exceso de racionalidad me permitió o me impidió sentir lo que tenía que sentir en ciertas instancias. Entonces, creo yo que él, en ese proceso de análisis y en sus escritos, también manifiesta que bueno, ser tan racional no siempre es lo mejor, que hay que dar lugar a los sentimientos. Pero qué lindo que se cuestionaba todas estas cuestiones también, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Sí, y eran cuestiones personales en cuanto a su personalidad puntualmente, pero a su vez también en cuanto a lo que veía y que lo rodeaba. No sé, me viene a la mente una película que vieron en la escuela, La Historia Oficial, por la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y evidentemente cuando volvió de ver la película, él escribió. Claro. Y a ese texto, ya para este entonces le ponía títulos a todos los textos, le puso como título conservadurismo. Entonces, de alguna manera, él estaba mirando a su alrededor y tratando de analizar qué de todo lo que existía podía tomar como positivo y qué le gustaría tal vez o dejar de lado o no darle tanta importancia. Digamos, centrarse en vivir la vida y que la vida fluya. Claro. De la manera más sana, porque él buscaba eso. Qué lindo. Uno de sus objetivos era ser sano. Claro. No Ay, sé. mi vida. Claro. Sí, Era un gurí de 16 y 7 años. Ser claro. mejor persona. Ajá. No sé, digamos. Por eso yo, obviamente, como madre, estoy súper orgullosa. Por supuesto. Siempre digo, bueno, como madre voy a decir esto toda mi vida. Claro. Para nosotros cada hijo es totalmente especial y lo valoramos y lo amamos, pero bueno, él me dejó esto, claro. Entonces creo que merece que salga a la luz y que tal vez a alguien más le sirva. Por supuesto. Y eso de cuando encontraste el cuaderno, me dijiste 12 días, 8 días después. Sí, en realidad encontré los cuadernos capaz a los 5 días, pero los tomé como un salvavidas a partir del día 12, donde yo empiezo a escribir y feché ese momento justamente porque no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo iba a seguir. Entonces dije, bueno, voy a ir registrando y canalizando todo este dolor, a ver si en algún momento el dolor mengua y puedo seguir. Y sin lugar a dudas que estuvo él ahí dejándote, como que vos decías, que me diga cómo seguir, y bueno, y fue esto, ¿no? Sí. De la publicación. No hay maneras de que sea de otra. Sí, no. Yo por ahí, digamos, uno hasta que no le pasa, como siempre, no quiere anticiparse porque esto es lo más doloroso, ¿no? No me quiero ni imaginar. Uno no quiere anticiparse, a eso siempre está el miedo, pero trata de ocultarlo. Pero yo entendí ahora, en todo este tiempo, que el proceso de duelo, nosotros hacemos duelos continuamente por distintas cosas. Algunas duelen mucho más que otras, pero son partes de la vida. Es algo natural que va a pasar, que nos puede pasar y nos va a seguir pasando. Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, a partir de lo que yo ya no tengo físicamente, ¿cómo hago para continuar? Entonces, el pensar, bueno, yo no desperdicié nada con esa persona, pude decirle todo lo que deseaba, esa persona fue feliz, pudo vivir su vida de la manera en que deseó, de la mejor manera posible. Listo, estoy en paz. Sí. Yo no tengo nada más ni para reclamarle a la vida, ni para enojarme, ni para cuestionar, porque lo que me pasó a mí, le pasó a muchas otras personas. Sí. O sea que si los demás siguieron, yo también tengo que seguir y tengo que hacer honor a su vida. Así que por eso estoy, creo, tan entera. Claro. Sí, porque te digo, desde, digamos, en lo personal, me daba como un poquito de miedo hacer esta nota, ¿no? Porque uno también como madre lo siente vos decís, pero se te ve completamente entera y viviendo, como decir, bueno, hoy es la fecha de los 18 años y celebrar y honrarlo a él me parece hermoso. Contame cómo fue el proceso con la editorial para llegar, cuando le llegaste con esta propuesta, cómo lo hicieron.
Sí. Esto está a la venta, se lo va a poder comprar esta tarde, esta noche cuando se lo presenten. Sí, hoy a las 8 de la noche es la presentación. Se hace, bueno, un pequeño momento y homenaje con lo que a él le gustaba, que era la música. Digamos, y estos escritos ahí intercalados. Va a haber ejemplares a la venta. La realidad es que tengo varios ya encargados, así que hay muchos reservados. Hice una tanda inicial, que era lo que la editorial me exigía de alguna forma, como para poder establecer un precio final. Lo costeé yo, lo costeamos con mi marido en realidad, entonces hicimos un mínimo. Lo que me dice la editorial, por suerte, es que una vez que se hacían estas 100 copias iniciales, después se puede encargar lo que uno desee y bueno, y lo van enviando, digamos, armo un nuevo pedido y lo puedo enviar para aquel que tal vez queda sin. No sé qué tipo de difusión va a tener, ni qué cantidad de libros se van a vender, pero bueno, la historia de por sí enternece, y los que lo conocieron a Lautaro, si tienen la posibilidad de comprar el libro, cuando lo lean van a estar hablando con él, porque lo que escribe es Lautaro. Hiciste vos un prólogo, ¿puede ser? Sí, y termino con la editorial. Sí, perdón. Yo tengo una amiga que se llama Ángela Martínez, que es comunicadora social, y ella trabaja con la editorial La Endija. Obviamente, cuando yo tipié todo esto, a una de las primeras personas a las que les mandé el material fue a ella, y le dije: Ángela, cuando tengas ganas, míralo, léelo. Yo estoy maravillada por esto, pero obviamente rol de madre, ¿no? Yo, digamos, si tenía que calificar, iba a ser muy subjetiva la calificación del libro. Entonces Ángela me dijo: Carla, esto es un montón, hay que hacer algo con esto. Y bueno, cuando también Adriana Muñoz, su profe de teclado, de piano, me dijo: Carla, hay que hacer algo, vamos a honrar, vamos a festejar el cumple. Sí, bueno, yo iba con miedo, dudosa, decía, bueno, ¿cómo voy a estar para ese momento? Y empecé y quería hacerlo todo lo más simple, sencillo, porque Lautaro era sencillo, digamos. Y dije, no voy a hacer con editorial, voy a imprimir unas copias, o quien quiera le voy a dar, y se lo hago llegar. Y después, repensando, dije, no, Lautaro siempre se mereció lo mejor, así que me parece que esto con más razón. Y de hecho, el libro, yo solicité que el derecho de autor esté a nombre de él, porque no es un libro mío. Claro. Yo soy compiladora, digamos. Esto no es mío, es de él. Exacto. Así que bueno, cuando Ángela me dijo, sí, yo te averiguo, vemos cómo hacemos, enseguida Laura, la encargada de la editorial La Endija, bueno, le dio los lineamientos, le indicó, leyó el material. Y ella misma le comentó a Ángela que fue un material y un libro muy sentido, porque están más acostumbrados a hacer libros de tipo académicos. Entonces, bueno, que le llegue este material así tan conmovedor, digamos, tan desde el rol humano, ¿no? Fue para ellos también movilizante. Totalmente. Hice un prólogo, en realidad hice una introducción, que el primer día que yo empecé a escribir, a tipear sus escritos, desde mi dolor escribí, bueno, a ver, ¿qué hago? Estoy acá sin ningún plan, digamos, solamente tratando de marcar y escribir mi dolor para ver si de algo me sirve. Después empecé a tipear todo lo que él escribió, y después dije, bueno, voy a hacer en su nombre una presentación y voy a darle un cierre. Y lo hice escribiendo como si él hubiese escrito. O sea, está escrito: hola, soy Lautaro. Claro. Pero traté de hacerlo lo más fiel a él, porque tomé los mensajes de texto, tomé el análisis de sus reflexiones, tomé las charlas del día a día, tomé comentarios, tomé charlas con respecto a su hermano, con respecto... O sea, todo surgió de lo que realmente él alguna vez dijo. No es que yo inventé información. Entonces, por eso, cuando lo lean también pueden tranquilamente sentir que lo está escribiendo él. De hecho, creo que él me guió. Seguro. Porque no hay forma. Porque desde el dolor extremo, escribir de manera tan positiva como era él... Algo, digamos, tiene que haber habido ahí, claro. Hizo separarme totalmente, y posicionarme como él. Y digamos, la conclusión también
sin querer surgió con la idea de Cerrando Ciclos, porque hay una reflexión donde él habla de los ciclos, y de hecho después de esa conclusión llegó el nombre del libro. Ajá, claro. Ciclos, la energía de la vida, tiene que ver con esto, con darte cuenta que todos son etapas, que son momentos, y que así como se cierran algunos, se abren otros, y es inevitable, y va a pasar. Y todo depende de cómo nos preparemos nosotros para cada etapa de esos ciclos. Carla, te agradezco muchísimo tu presencia acá, invitar a la gente, quienes lo conocieron y por ahí quienes no, y se sienten, tienen como esa chispita de que esto les enciende y quieren ir a escuchar la presentación del libro hoy a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche, la idea es que más o menos dure 1:20. Pero queremos darle lugar también a todas las personas que quisieran en ese momento expresar algo que lo puedan hacer, digamos. En el Centro Cultural de Villa. Es en el Centro Cultural de Villa del Rosario. Y es abierta la invitación, por eso el que tenga ganas de ir a disfrutar un rato, los esperamos. Muchas gracias. Gracias a vos. Meli, vamos con algo de música, si te parece, como para hacer el cierre de esta parte.